Pues muy buenos días y muy buenas tardes para aquellas personas que nos visitan desde otras latitudes, ¿no? Gracias por acompañarnos a esta nueva masterclass de DEC México. Es un espacio que hemos diseñado, como saben, para compartir conocimiento práctico, para compartir casos reales y tendencias que están transformando la experiencia de cliente. Hoy vamos a abordar un tema que está en el centro de muchas conversaciones estratégicas y es la inteligencia artificial y su impacto en la experiencia de cliente. Sabemos todos que durante años venimos hablando de automatización, venimos hablando de datos o venimos hablando, como no, de digitalización, ¿no? Pero ahora estamos entrando en una etapa distinta, ¿no? La inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta de eficiencia, ¿no? Está empezando a redefinir cómo las empresas se entienden, atienden y se relacionan con sus clientes. Y aquí aparece un punto que es absolutamente clave, ¿no? La verdadera conversación no es la IA versus humano, sino la IA al servicio de las relaciones humanas. Precisamente esa es la ecuación que exploramos en el día de hoy. Sabemos que muchas organizaciones, sabemos que muchísimas compañías ya están experimentando con asistentes virtuales, están experimentando con agentes conversacionales o con automatización inteligente en los centros de contacto. Pero el gran reto no es solo la tecnología, ojo, sino cómo integrarla en la operación, cómo escalarla y cómo generar impacto real tanto, por un lado, en la experiencia de cliente como en la eficiencia y en los resultados de negocio. Bueno, pues para profundizar en este tema, contamos con la participación de Concentris, que además de ser una compañía socia de DEC México, es una compañía global con una amplísima experiencia en transformación de operaciones y de experiencia de cliente y en la aplicación de inteligencia artificial dentro de entornos reales de servicio. En esta sesión veremos cómo está evolucionando el stack tecnológico de automatización en CX, desde el RPA y asistentes inteligentes hasta agentes virtuales muchísimo más autónomos, ¿no? Y sobre todo, qué resultados operativos y de negocio están logrando estas organizaciones que ya están aplicando estas soluciones. Para mí es un placer dar la bienvenida a Héctor Cruz. Héctor es director de innovación y transformación digital en Concentrix Latam. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de BPO, liderando la transformación de operaciones a través de soluciones digitales y gestión de equipos de alto desempeño. Cuenta con un MBA en finanzas, se especializa en modernizar procesos para mejorar la eficiencia y la experiencia de cliente, combinando talento humano e innovación tecnológica para construir organizaciones preparadas para el futuro. Héctor nos va a compartir esta masterclass titulada CX más IA, la ecuación que potencia las relaciones humanas. Antes de dar comienzo y darle la entrada a Héctor, comentarles que vamos a tener, como siempre, un espacio para preguntas, comentarios, donde ustedes pueden participar libremente y desde ya tienen su chat habilitado para que formulen esos comentarios, esas preguntas. Ahora, sin más, Héctor, muchísimas gracias y todo tuyo, cuando quieras. Listo, gracias Marta y buenos días, buenas tardes a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir, por lo menos de manera virtual, acercándonos un poquito y platicar, como bien lo decía Marta, de un tema tan interesante como lo es la inteligencia artificial. Creo que Marta lo decía muy bien, dejó de ser un tema que era algo que se veía en el futuro, a ser algo que se platica en el día a día y que forma parte no solo de las conversaciones que tenemos a nivel profesional, sino también a nivel personal con nuestras familias, amigos, etcétera. Y creo que el tema importante, y lo decía muy bien, y quizás con eso vamos a arrancar, le voy compartiendo pantalla, es el hecho de que la inteligencia artificial no ha venido a sustituir a los humanos, sino más bien ha venido a potenciar a los humanos. Y es por eso que le dimos como título la ecuación que potencia las relaciones humanas y queremos contarles un poquito cómo esa inteligencia artificial nos puede ayudar en nuestras empresas
a poder mejorar nuestra experiencia al cliente, pero de la mano logrando eficiencias que, como en toda empresa, son claves y objetivos principales cuando hacemos nuestras planeaciones para cada año laboral. Entonces, dicho esto, arrancamos la presentación. Quería comenzar hablando desde la base para ir llevándolos poco a poco en el tema y partamos desde el inicio. ¿Qué es la IA? Pues la IA es la inteligencia artificial, es enseñar a las computadoras a hacer cosas que los cerebros humanos pueden hacer. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a comprender el mundo que nos rodea, a tomar decisiones, a resolver situaciones o problemas del día a día, aprender de las experiencias. Ya vamos a hablar un poquito de cómo también la IA va aprendiendo a medida que nosotros vamos preguntándole o ella va experimentando cada vez más. Y obviamente al escuchar esto, venimos y nos preguntamos cómo lo hace, cómo la IA es capaz de aprender, cómo la IA es capaz de resolver problemas, de aprender de experiencias. Pues les traigo aquí 4 puntos que creo que resumen muy bien cómo la IA lo aprende. Número 1, la IA funciona a través de algoritmos y modelos matemáticos. Creo que esa es una base fundamental que todos tenemos que tener clara y es lo que le permite a la IA procesar grandes cantidades de datos e información para brindar la respuesta más acertada a la pregunta o a la función o acción que le estamos pidiendo que realice. Lo segundo es que puede llegar a aprender de forma autónoma. Ya vamos a hablar de los diferentes tipos de IA y cómo han venido evolucionando. Marta mencionó los RPAs, de ahí tuvimos la IA conversacional, de ahí fuimos avanzando con la IA generativa, que es la que ya aprende, y llegamos a la última, que es la IA agéntica, que ya es una IA completamente autónoma. Otro tema importante es que identifica patrones y toma decisiones en base a ellos. Volviendo al tema matemático, comienza a identificar patrones específicos con los cuales puede brindar la respuesta más acertada o más personalizada, dependiendo cuál es la pregunta que le realicemos. Y lo otro que es muy interesante y que es parte del valor de esta tecnología es que mejora con el tiempo y mejora a medida le brindemos más información, le demos mejores reglas de cómo puede resolver diferentes problemas en nuestra cotidianidad. Dicho esto, ¿para qué se usa? Les traigo desde los casos más básicos y del día a día hasta pues casos mucho más complejos en ambientes profesionales. ¿Para qué la usamos? La usamos en nuestro día a día. Creo que todos ya experimentamos con un chat GPT o un Google Gemini y la ocupamos para preguntarle y buscar información sobre algún dato que querramos tener. Tenemos estas plataformas ahora digitales como Netflix, como Spotify, a donde cuando me aparece la recomendación de la próxima serie a ver o donde me aparece en el Spotify qué nuevo álbum o qué nueva música escuchar, todo eso viene por un algoritmo que se creó en base a la personalización o la música que escuché previamente o las series que vi anteriormente. En las redes sociales ya reconoce fotos, ya puede identificar a dónde aparece Héctor, a dónde aparece Marta, y eso va generando mucha más personalización al momento de poder generar álbumes o pedirle acciones específicas a la inteligencia artificial, como busca todas las fotos a donde aparezca en la playa o busca todas las fotos a donde esté trabajando. Adicional, podemos verla ya en la parte, digamos, en el ámbito profesional, en un e-commerce, a donde tenemos atención 24/7 y a donde pueden haber incluso ya temas de personalización, como saber que el posible color de ropa que me va a pedir un cliente o la talla de zapato o el estilo de zapato que quiere. También vemos cómo ha ido también avanzando en otras industrias y ahora podemos ver en Tesla carros completamente autónomos que están manejados por inteligencias artificiales o incluso en temas de salud, a donde podemos ver inteligencia artificial que en base a una serie de síntomas nos puede dar un diagnóstico y también nos puede indicar cuáles medicamentos nos deben de recetar para pues atender la necesidad por la cual fuimos a buscar al doctor. Todo esto termina en lo mismo que les decía al inicio. No buscamos reemplazar a los humanos, la IA no busca hacer eso,
sino potenciar las capacidades y las contribuciones que el humano puede hacer. ¿Y cómo hace esto? Lo hace quitando lo sencillo, haciendo ella lo menos complejo y dejando al humano todas esas acciones o todos esos problemas los cuales requieren un pensamiento y un raciocinio humano para poder brindar la mejor respuesta ante cada una de las situaciones. Y dicho esto, creo que es claro que la IA ha llegado a un punto de inflexión en el cual no va a detenerse, sino va a ir evolucionando. Y quería traerles un par de datos que he venido viendo en diferentes investigaciones con diferentes consultoras, que me pareció muy interesante traerlos a mención y para poder ampliar nuestra conversación. Número uno es en el ámbito de experiencia del cliente, 71% de los consumidores espera conexiones personalizadas. Dos, en los negocios, el 79% de los líderes está de acuerdo que su empresa necesita adoptar la inteligencia artificial para seguir siendo competitiva en el mercado o en su industria, pero el 59% todavía se preocupa en cuantificar o poder saber cuáles son las tasas de retorno en productividad, en costos que la IA me entrega posteriormente al haberla implementada. Y por último, y este me pareció también muy interesante, es cómo el 75% de los empleados que fueron encuestados para un ejercicio ya está utilizando inteligencia artificial el día de hoy, pero no necesariamente esas herramientas de inteligencia artificial han sido brindadas por la empresa. ¿Qué nos dice eso? Que todavía hay mucho camino que explorar en cuanto a la inteligencia artificial, pero todos coincidimos en que ya es algo que está para quedarse y que tenemos que adaptarnos en nuestro trabajo, en nuestra vida personal y aprender a utilizarla y saber sacarle el mayor provecho a este tipo de tecnologías. Aquí abajo también les traía un par de datos importantes sobre cuál es el mercado actual de la IA. Ya está alcanzando casi 2.5 trillones de dólares en el 2026, con un crecimiento a doble dígito en cuanto al gasto mundial que todas las empresas están haciendo en IA. Y si ven también de cara a los próximos 3, 5 años, pues también la IA prevé seguir incrementando y creciendo su participación y el aporte que puede dar no solo a los negocios, pero también específicamente si hablamos en cuanto a la experiencia del cliente como tal. Y para darles un ejemplo de cómo ha venido esta evolución de la IA, un tema súper interesante que ha pasado en las últimas 2 semanas, ya la IA llegó a un punto en el que han surgido incluso páginas en las cuales hay una red social en la que los agentes virtuales están comunicando y hablando como si fueran humanos, o incluso páginas en las que la IA contrata a humanos para poder hacer cosas que la IA no puede hacer, como por ejemplo ir a tomar una foto a un lugar específico o ir a traer un paquete que tal vez la IA, obviamente por ser un sistema, no puede movilizarse y recogerlo. Creo que esos son 2 ejemplos claros que han pasado en las últimas 2 semanas que nos muestran que la evolución de la IA va a una velocidad exponencial y lo importante que puede llegar a ser la IA en el futuro de cómo manejamos las empresas, en la manera en la que vivimos en nuestro día a día, pero también importante en cómo la guía nos puede ayudar como humanos y como compañías a mejorar y hacer más humana esa experiencia al cliente. Dicho esto, y si todos estamos claros en que la IA es una tecnología primordial en el futuro de nuestras compañías, en el futuro de nuestra experiencia al cliente, ¿por qué la IA sigue siendo un desafío poderla implementar? Y es que cuando vamos y encuestamos a las empresas, 8 de cada 10 nos dicen que sus proyectos de inteligencia artificial probablemente fracasaron o no dieron los resultados esperados. Y esto es porque se nos olvida de que no solo es implementar la inteligencia artificial, sino todo lo que conlleva por detrás para que la inteligencia artificial funcione de la manera correcta.
Y aquí quería traerles un poco en visual 4 verticales que consideramos supremamente importante al momento de implementar la IA y que esa implementación termine siendo de manera exitosa y brindando los resultados y tasas de retorno esperadas. Número 1, tener la tecnología adecuada. Ya vamos a ver más adelante que hay diferentes modelos de inteligencia artificial, hay diferentes maneras de automatizar y no quiere decir que todas o que la más moderna es la mejor o la que me va a traer más beneficio. Acá un tema importante es poder hacer el estudio y entender según mis procesos, según la madurez de mi empresa, cuál es la tecnología o inteligencia artificial que más se adecua al estado actual de mi compañía y de mis procesos de servicio al cliente. Número 2, experiencia en el dominio. Y cuando digo experiencia en el dominio, me refiero al mapeo de la jornada de nuestros clientes, tener estipulado claramente cuáles son los procesos dentro de esa jornada y cuáles son los factores y agentes que actúan en cada proceso de esa jornada. Y sobre todo, es muy importante tener la visibilidad de cuál es el outcome en cada una de esas partes del proceso. Número 3, la parte de ejecución, que no solo es implementar, sino asegurar de que puedo escalar según a medida voy creciendo mi negocio, que puedo ampliar la base de conocimiento. Siempre sugerimos empezar por procesos pequeños, procesos simples y posteriormente ir ampliando el scope o la base de lo que estoy automatizando. Muchas veces sucede que las empresas quieren empezar con todo de una sola vez y usualmente por abarcar mucho terminamos teniendo resultados muy bajos en cuanto a tasas de retorno o a eficiencias en temas de productividad. Y por último, y tal vez el más crítico, es el tema de gobernanza. Es supremamente importante tener la gobernanza adecuada para garantizar el funcionamiento adecuado de la implementación de una tecnología como la inteligencia artificial dentro de una compañía. ¿Y por qué lo digo? Porque al final no solo es trabajo del encargado de experiencia del cliente, no solo es trabajo del encargado de transformación digital, sino que todas las áreas de su frente de trabajo tienen que ser parte del proyecto si realmente queremos que el proyecto sea exitoso. Desde la parte legal, desde la parte regulatoria, desde la parte de gobernanza de datos, desde la parte de la misma experiencia del cliente, garantizando de que el implementar la tecnología nos permita no solo mantener la experiencia que teníamos, sino al final poderla mejorar a la vez que estoy logrando eficiencias en costos o mejoras en productividad dentro de mi equipo de trabajo. Ahora bien, dicho esto, voy a pasar y les cuento cuáles son esas 4 tecnologías o evolución que ha tenido la inteligencia artificial durante estos últimos años. Primero hablemos de RPAs. Esto fue lo primero que vimos, lo vimos ya hace varios años atrás, y son pequeños robots que pueden ejecutar tareas repetitivas y que son basadas en reglas muy específicas. Es decir, como un copiar y pegar, como actualizar un campo específico en una aplicación, en una hoja de Excel, o lanzar y cerrar aplicaciones. Y si el proceso se repite constantemente una y otra vez, el RPA siempre va a ser la mejor solución para poder automatizar procesos. Y esto lo vemos mucho, por darles un ejemplo, en gestión de back office, donde tenemos procesos muy repetitivos de reembolso, de solicitudes de activaciones específicas, y ahí donde podemos traer una tecnología como el RPA que nos permita fácilmente automatizar, escalar y hacerlo a un bajo costo. Posterior del RPA tuvimos lo que conocemos como IA conversacional. Esta es la IA que vemos, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una Alexa o un asistente virtual, usualmente esa es la tecnología que está detrás. Es la que permite entender lenguaje natural y mantener diálogos coherentes, ya sea en un canal de voz o también si es requerido en un canal de chat,
para atender cualquier tipo de consulta, procesos y que se alimentan de una base de conocimiento establecida para el negocio en específico o, por ejemplo, trayendo el caso de la Alexa, se alimenta de toda la base de conocimiento que encuentra disponible pública en la web. La IA generativa, a diferencia de la IA conversacional, es el siguiente paso en la evolución que ha tenido la inteligencia artificial. Y aquí, digamos, lo nuevo que tiene es que ya puede crear. Ya crea contenido, sea texto, imágenes, incluso código, a partir de prompts específicos que como humanos le pedimos a la IA. Y ellas también pueden redactar respuestas inmediatas, ya vemos que pueden redactar discursos, pueden redactar correos, pueden corregir un documento, lo puede verificar si está bien redactado, incluso puede hacer resúmenes de libros. Todo lo que ya estamos viendo nuevo de la IA es porque ya llegó a un punto en el cual puede crear, aprender y puede generar texto, imágenes o código a partir de una serie de reglas de negocio que nosotros le brindamos. Y por último, y es la más reciente y que creo que es la que está todavía en un auge de seguir aprendiendo y evolucionando, es la IA agéntica, en la cual no solo conversan los agentes virtuales, sino que ya de alguna manera actúan de manera autónoma, basado en prompts o información que nosotros le brindemos. Básicamente es decir, nosotros le damos una tarea a ese agente virtual bajo una serie de reglas de negocio y el agente de manera autónoma comienza a realizar esa tarea de manera frecuente según la misma regla que nosotros le hayamos dado. Y otra ventaja que tiene es que se puede hablar con otro agente virtual. Es decir, podemos generar flujos de trabajo en los cuales hay un agente virtual con una tarea específica, la cual le entrega a otro agente virtual para que la continúe y realice otra tarea con la información que le brindó el primer agente. E incluso podemos hacer jornadas mixtas en las cuales tenemos un agente virtual haciendo una primera tarea, entregándosela a un humano para una verificación o algún tipo de análisis que prefiramos dedicarle a un humano, y el humano nuevamente entregándole post-análisis la tarea a un agente virtual para que éste termine de consolidarla en algún sistema o termine de hacer alguna acción específica que sea requerida. Dicho esto, y hablando ya de las 4, digamos, tecnologías o evoluciones que ha tenido la inteligencia artificial, quería traerles aquí un cuadro resumen basado en la experiencia que hemos tenido implementándola en diferentes industrias, con diferentes clientes. ¿Cuál es la inteligencia artificial o tecnología que más se adecua según las necesidades que ustedes puedan llegar a tener en cuanto a sus departamentos de experiencia al cliente? En la parte de RPA no lo voy a leer todo, pero les traía complejidad de ejecución para qué tipo de servicio funciona mejor, ejemplos de casos en experiencia del cliente donde lo podemos utilizar, casos de uso, cuál es el valor principal y cuál es la madurez actual. Y aquí les voy a tal vez a mencionar que los RPAs y la IA conversacional son, en cuanto a madurez, 2 tecnologías que ya están en una madurez alta y que realmente son bastante escalables y fáciles de implementar en nuestras operaciones. La IA generativa se la estoy marcando acá porque, digamos, es lo que tenemos actualmente más, con mayor auge. La complejidad de ejecución es mediana, alta, depende mucho de cuál es nuestra base de conocimiento, si está bien documentada, cuáles son los controles de calidad que tenemos habilitados dentro de las operaciones, cuáles son los controles de riesgo y seguridad que tenemos. ¿Y por qué lo menciono? Porque si ustedes recuerdan, ya esta IA pues ya aprende y ya puede crear también. Y como les ponía aquí en la madurez, está en rápida expansión y hay muchísimos pilotos desplegados y controlados para el Customer Experience. Y por último tenemos la IA agéntica, que si bien es cierto ya está disponible, pero también quiero ser muy transparente en el foro y decir
requiere muchísimo esfuerzo, requiere mucha orquestación de sistemas, que los sistemas estén muy mapeados, muy estructurados, para que realmente podamos generar esa autonomía, que es el objetivo final de la IA agéntica, y que nos permita realmente alcanzar los resultados esperados sin necesidad de estar 100% en control, de ver si la IA pues está haciendo el trabajo como lo debería hacer o como está previsto hacer. Y la mayor ventaja de llegar a este punto es que generamos una autonomía y una resolución, como le decía, end-to-end de ciertos procesos específicos. Y por último, pues, y no menos importante, como les mencionaba, es algo que está emergente, es algo que está creciendo, pero que todavía, pues, está en un periodo bajo de madurez versus el otro tipo de IAs, pues, que ya están bastante robustas. Cuando digo robustas, me refiero a que también hay bastantes soluciones disponibles en el mercado de diferentes niveles de alcance que pueden llegar a tener, pero que permite pues implementar dentro de las operaciones que ustedes pueden llegar a tener según la necesidad que estén buscando resolver. Ahora bien, quería traerles esa parte muy como muy, digamos, técnica de cómo es la IA, para qué funciona y cómo ha venido evolucionando, para que tengamos una base para ahora poderles traer la práctica. Y en la parte de la práctica quería traerles cómo esta IA generativa, cómo esta IA conversacional la estamos ocupando para mejorar la experiencia del cliente, pero sin dejar de lado el factor humano. Y lo estamos haciendo en dos frentes de trabajo claves dentro de la industria. Número uno son los agentes virtuales, que es un agente completamente virtual, que usualmente lo ocupamos para poder hacer todas esas tareas sencillas o todas esas gestiones sencillas sin afectar o sin impactar la experiencia del cliente, y lo hace de manera autónoma. Entiende el objetivo, entiende el request del cliente, le consulta si requiere alguna información adicional o si requiere alguna ayuda adicional, actualiza el resultado de la gestión en el CRM o en cualquier plataforma que se requiera, y toman decisiones definidas en base a reglas de negocio, y si no puede resolver, deriva a un agente humano. Esto que nos permite, ya vamos a hablar más adelante de ello, nos permite generar muchas eficiencias a nivel operativo a la misma vez que vamos mejorando la experiencia del cliente. Y por un segundo punto, traemos los asistentes virtuales. ¿Qué son los asistentes virtuales? Son copilotos impulsados por inteligencia artificial que apoyan a los agentes. Ahora que ya les quitamos las tareas sencillas y les hemos dejado las tareas complejas, pues traemos el asistente virtual a que le ayude a que esa tarea compleja él la pueda resolver de una manera rápida. Y su foco de este tipo de asistentes virtuales no es hablar con el cliente, no es hablar con el agente o con la persona que está en tienda, sino potenciar la capacidad humana y permitirle resolver cualquier gestión, cualquier problema de una manera rápida, sin impactar la experiencia del cliente, sino todo lo contrario, mejorándola. ¿Por qué mejorándola? Porque va a brindar la información correcta, porque lo va a hacer de manera rápida, y creo que todos ustedes saben que información correcta y velocidad son dos factores claves en cuanto a la respuesta que podemos llegar a tener en una encuesta de satisfacción como un NPS o un CSAT. Ya entrando al detalle, ¿qué son esos asistentes virtuales? Como les decía, son copilotos, son manos adicionales que le damos a los agentes para poder resolver gestiones de una manera más rápida y eficiente. Aquí les traigo algunos ejemplos de asistentes virtuales. No son todos, hay muchísimos más disponibles en el mercado. Hay algunos que están disponibles, cada uno de estos como una solución aparte, o también hay empresas las cuales venden esto como un marketplace o un paquete a donde uno puede tener todo ese tipo de soluciones disponibles
y escoger las que uno prefiere o escoger aquellas que se adecúan más a mi línea de negocio o al equipo de trabajo a donde lo voy a implementar. ¿Cuáles son este tipo de copilotos o asistentes virtuales? Les voy a mencionar un par solo por darles un ejemplo. Tenemos el bot de conocimiento, que básicamente es montar un copiloto para que el agente entienda, el agente en Contact Center le pregunta al bot sobre la gestión de un producto, sobre la gestión de un proceso específico y el agente en cuestión de segundos le brinda la respuesta adecuada para que se la entregue al cliente en vez de que el agente entienda o el agente en Contact Center tenga que ir a buscar en documentos o en sistemas la información correcta para brindársela al consumidor final. Tenemos también temas o asistentes para análisis del 100% de la gestión que realiza una persona. Es decir, en vez de tener al supervisor en tienda o al agente de calidad en un centro de contacto escuchando o viendo lo que la persona realiza, tenemos la capacidad a través de estos asistentes virtuales de poder analizar el 100% de la gestión que realiza y poder encontrar tanto oportunidades en el comportamiento o en la gestión que hace la persona, así como también poder entregar recomendaciones de negocio, mejoras en procesos que se pueden identificar durante la gestión que realizó la persona. Y por último, y no menos importante, incluso podríamos llegar a tener hasta un sentimiento de cuál ha sido el sentimiento del cliente bajo la gestión realizada por esta persona. También tenemos simuladores de conversaciones o de gestiones específicas que vienen muy bien para mejorar la curva de aprendizaje de nuestros empleados, que en vez de tener el típico entrenamiento que hacemos a través de un PowerPoint o a través de un sombrero, tenemos ahora bots que pueden simular cualquier tipo de gestión, una interacción con un cliente en tienda, una interacción en una llamada, una interacción en un chat, y que le permite al empleado tener una experiencia real de cómo va a atender a un cliente y lo podemos adecuar a cualquier proceso o producto que se requiera y de esta manera acortamos esa famosa curva de adaptación-aprendizaje que hablamos a veces de 90 días, la logramos reducir entre 30 a 40, de 30 a 45 días. Otro tema importante y para ir cerrando este slide, también tenemos lo que llamamos sugerencias personalizadas, que es la inteligencia artificial va aprendiendo según va escuchando la gestión que realizo y de esta manera me puede comenzar a sugerir acciones que yo debo de realizar durante la gestión, ya sea en voz, ya sea en chat, ya sea en correo o ya sea en tiempo real y me permite no olvidar factores claves en mi gestión durante el contacto y de esta manera no impactar la experiencia del cliente y siempre garantizar una interacción que cumple las expectativas de nuestros procesos, pero más importante aún, que cumple la expectativa del cliente sobre la experiencia que debe de recibir por uno de nuestros empleados. Dicho esto, y para que no solo me escuchen a mí hablar, les traigo un video para que puedan ver cómo funcionan muchos de estos agentes y cómo las personas interactúan con estos agentes. La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que los asesores gestionan sus interacciones y desarrollan sus habilidades en entornos de servicio y ventas. Hoy exploraremos 3 aplicaciones clave que fortalecen la experiencia del asesor. Simulación de conversaciones, asistencia basada en conocimiento, resumen automático de interacciones. Estas capacidades combinan aprendizaje práctico, acceso inmediato a información y automatización inteligente para optimizar el trabajo diario. La simulación de conversaciones permite a los asesores practicar escenarios reales antes de interactuar con clientes. En este caso, el asesor enfrenta una llamada donde el cliente consulta precios de reservación y compara distintas opciones sin haber tomado una decisión final. Durante la práctica, el sistema evalúa claridad en la explicación, habilidades consultivas, manejo de objeciones, técnicas de cierre.
Este entorno de práctica controlado facilita la mejora continua y acelera el desarrollo de competencias comerciales y de servicio. La IA también funciona como un asistente de conocimiento en tiempo real. En esta demostración, el asesor realiza una consulta durante la interacción y recibe respuestas inmediatas y precisas basadas en la información oficial disponible. Esto reduce el tiempo de búsqueda manual y asegura que la información compartida con el cliente sea consistente y confiable. El resultado es una gestión más ágil y mejor fundamentada. Finalmente, el resumen automático genera notas estructuradas de cada interacción. En el demo, una llamada es transcrita y sintetizada en segundos, incluyendo información clave compartida, acciones realizadas, compromisos adquiridos, resultado de la gestión. Esto asegura consistencia en la documentación y reduce el esfuerzo manual asociado a la creación de notas posteriores a la llamada. En conjunto, estas aplicaciones demuestran que la inteligencia artificial funciona como un habilitador operativo. En cada interacción, el objetivo es claro: responder con rapidez, resolver con efectividad y brindar un servicio en el que puedas confiar. Porque tu experiencia es nuestra prioridad. Listo, y estos solo son un ejemplo de algunos, pero como les digo, hay muchísimos más disponibles. Al final creo que hay un tema aquí importante que es, ya sea ocupemos uno o ocupemos varios de todos esos asistentes virtuales, en nuestra experiencia hemos visto reducción en los tiempos promedios de gestión de hasta un 8-10%, lo cual al final es mayor eficiencia y un menor costo operativo. Como les comentaba, también hemos visto mejora en indicadores de satisfacción del cliente como NPS y CSAT de hasta un 10%. Acá pongo el asterisco y digo hasta porque depende mucho del tipo de servicio que estemos brindando, pero sin duda comenzamos a ver mayor lealtad y mayor satisfacción por parte de los clientes. Y tal vez uno de los temas que a mí me agrada mucho mencionar es también el tiempo que logramos reducirle a la gente en búsqueda de información, que lo logramos hacer de un 20 a un 25%, y esto genera una facilidad de trabajo en la gestión que tiene la gente y por ende lo vemos en un mayor bienestar laboral. Y cuando digo mayor bienestar laboral, creo que para todos es clave mantener niveles de rotación bajos y el tener ese tipo de tecnologías disponibles para nuestros empleados que les faciliten la gestión. Vemos indicadores mucho más saludables de rotación que al final pues también nos ayudan a reducir costos operativos asociados a reclutamiento, a entrenamiento y también, como les decía, a curva de adaptación o aprendizaje. Antes de pasar al siguiente slide, quería aprovechar y hacer el anuncio. Si vieron, este video está hecho con un avatar. Tanto las imágenes, los videos y la voz, toda ha sido generada con inteligencia artificial generativa. Básicamente, esta es otra solución que está disponible en el mercado, en la cual yo ingreso un texto, adjunto imágenes para darle la idea, la inteligencia de qué es lo que quiero mostrar, y en cuestión de un par de minutos pues ya tengo un video como el que les acabo de mostrar para poder compartir para entrenamiento de nuestras operaciones o también para cualquier caso de uso que yo quiera brindarte. Listo. Si avanzamos en la presentación, ya hablamos de los asistentes virtuales. Hoy quiero hablarles de los agentes virtuales, que es el otro frente de trabajo práctico que les comentaba que tiene mucho auge en este momento. ¿Cuáles son las ventajas de ocupar un agente virtual? Son muchísimas. Acá les traje las que considero más relevantes. Y es que los agentes virtuales a este punto ya no es el típico voz robotizada que a veces escuchábamos en un IVR o que a veces nos llamaba para hacer algún tipo de anuncio. Ahora realmente son voces prácticamente como las de un humano, las cuales alcanzan un 98% de entendimiento. La ventaja de tener estos agentes virtuales es que no hay curva de aprendizaje. Ya les voy a mostrar más adelante un caso de negocio a donde nuestros agentes virtuales usualmente compiten con un cuartil 4 o un cuartil 3 dentro de cualquier operación. Tienen un 96% de efectividad, o sea, es decir, básicamente hacen la misma gestión de un humano y tienen la ventaja que pueden estar disponibles 24/7
sin ningún inconveniente. Son tan escalables como nosotros así lo deseemos y como nuestra demanda nos lo permita. Y por ejemplo, si aquí hay personas de industrias como aerolíneas, como retail, sabe que dependiendo de la temporalidad, se requieren muchísimas más personas para poder atender en nuestros canales de servicio. Y ahí donde un agente virtual fácilmente puede ser escalable según la necesidad, según los horarios de atención que ampliemos, versus un humano que nos toca ir bajo la línea tradicional de entrenar, de reclutar, entrenar y prepararnos con muchos meses en adelantado para poder cubrir esa demanda. Y por último, también al estar conectado a todo un sistema de reportería, nos genera muchísimos datos y muchos insights que son de mucho valor al negocio, los cuales los podemos tener disponibles en tiempo real. Casos de uso de estos agentes virtuales, les traigo algunos y que están aquí en la diapositiva, pero casi que me atrevo a decir que son infinitos. Realmente creo que los agentes virtuales ya llegaron a un punto de madurez en el cual se pueden adecuar a cualquier necesidad que tengamos, sea llamadas entrantes o chat entrantes o igual salientes. Pueden ser para temas de telemercadeo, llamadas en frío, si quiero hacer un upsell o un cross-sell, temas de cobranzas, si quiero ser muy preventivo y tener una cartera de premora, o quiero ir con una mora temprana de 30 días, o ya si la mora se me pasó los 30 días, pues también la puedo gestionar a través de un agente virtual, o también para hacer recordatorios de promesas de pago. Llamadas de bienvenida, si estoy trabajando en una telco, o si estoy en algún retail y quiero darle la bienvenida a mi paquete o a mi programa de lealtad, o quiero ofrecerle la bienvenida por agarrar un nuevo servicio residencial o postpago móvil, lo puedo hacer con llamadas llamadas de bienvenida, a donde puedo aprovechar la oportunidad para brindarle los beneficios del nuevo paquete que adquirió o del programa de lealtad que adquirió, y a la vez pues ofrecerle un upgrade del paquete inicial que la persona compró. Igual notificaciones para cualquier tema de emergencia. Si tengo que cerrar una tienda por un motivo de fuerza mayor, lo puedo hacer proactivamente mejorando la experiencia del cliente en vez de que la persona llegue a la tienda y se dé cuenta que esté cerrada. También puedo hacer agendamiento de citas, encuestas de satisfacción. O sea, vuelvo y le repito, creo que es muy amplio los casos de uso que podemos hacer y que incluso los que les traigo aquí se quedan cortos para todo lo que podemos ocupar los agentes virtuales. Bueno, Acá, solo denme un segundito, no sé por qué no me muestra la llamada, pero creo que la pueden escuchar, me confirman. bueno. Hola, soy Diana de Banco Legal. ¿Me comunico con Laura. Andrea Linares? Sí, con ella. Muchas gracias, señora Andrea. Es un gusto saludarle. Le llamo para informarle que el banco le ha aprobado un crédito personal por $5,000, con una cuota estimada de $145 mensuales a 48 meses. El depósito se puede realizar a su cuenta el mismo día sin necesidad de visitar ninguna agencia. Este crédito no requiere fiador ni ninguna otra garantía. ¿Le gustaría conocer más detalles o ajustar el plazo según sus necesidades? No, en este momento no quisiera endeudarme. Entiendo su posición, señora Andrea. Muchos clientes sienten lo mismo al inicio. Permítame explicarle brevemente. Un crédito personal en línea como CrediYa puede facilitar alcanzar metas como cubrir gastos imprevistos, invertir en educación o consolidar cuentas, todo de forma 100% digital y sin fiador. ¿Le gustaría saber cómo funciona el proceso para tenerlo en cuenta más adelante si lo necesita? Y puedo cambiar monto y plazo si me interesa otro tipo de monto. Claro que sí, señora Andrea. Usted puede ajustar el monto del crédito y el plazo según lo que se le facilite pagar mensualmente. El monto máximo es de $10,000 y el plazo máximo es de 60 meses. Los plazos disponibles son 24, 36, 48 y 60 meses. Si me indica un monto y un plazo que tiene en mente, puedo darle una idea aproximada de la cuota. ¿Qué monto le interesaría considerar? En este momento me gustaría considerar $3,000. Perfecto, señora Andrea.
Para $3,000 le puedo dar una idea aproximada de la cuota según el plazo que elija. Por ejemplo, si opta por 24 meses, la cuota rondaría los $147 mensuales. Si prefiere a 36 meses, la cuota sería aproximadamente $105. A 48 meses, la cuota quedaría cerca de $87. Y si elige 60 meses, la cuota rondaría los $72 mensuales. ¿Alguno de esos plazos se ajusta a lo que está buscando o desea revisar alguna otra opción? No, me interesa la de 36 meses. Excelente elección, señora Andrea. Le recuerdo que Banco Legal nunca le pedirá contraseñas, claves, PIN ni ninguna información confidencial. Ahora le guiaré en los pasos para habilitar su crédito en la plataforma digital de CrediYa. ¿Le gustaría que le explique el paso a paso para iniciar el proceso ahora mismo? Puedo darle cada indicación con calma. ¿Podemos seguir el proceso por WhatsApp? Por supuesto, señora Andrea. Podemos continuar el proceso por WhatsApp para brindarle toda la información y el enlace directo a CrediYa. Así tendrá el seguimiento completo y podrá avanzar a su ritmo. Le enviaremos el enlace y detalles a su número. ¿Hay alguna otra consulta que desee aclarar antes de continuar por ese medio? No, en este momento no. Perfecto, señora Andrea. Banco Legal le agradece su preferencia y le invita a seguir disfrutando de los beneficios y promociones que ofrecemos. Recuerde que con Banco Legal queremos hacer realidad sus sueños y esperamos que en esta ocasión hayamos podido estar más cerca. Le deseamos un muy buen día. Gracias. Gracias. Listo, y esta es una llamada demo que hicimos, no hay Banco Legal, pero realmente creo que pueden ver acá toda el beneficio de esta tecnología. Realmente la voz ha evolucionado muchísimo, es una voz muy conversacional, incluso se tiene la capacidad con estos agentes virtuales de grabar una voz de cualquier humano y poderla ocupar, replicar y ocupar para este tipo de gestiones. Temas relevantes acá es que el bot entiende perfectamente lo que el humano pregunta, puede negociar si es necesario, puede validar información también si así lo requiere nuestro proceso. Y también un tema que me parece importante es que ya llegó a un punto de entendimiento en el que si la persona humana le interrumpe, el bot se detiene, espera la nueva pregunta o instrucción y continúa la conversación. Creo que eso es un tema relevante porque en el pasado, cuando teníamos estos bots, digamos, no tan avanzados, si uno hablaba sobre encima del bot, el bot continuaba la conversación y no permitía hacer una nueva pregunta o detenerse según se requiriera durante la conversación. Tema importante es que nosotros en la práctica hemos visto que muchas de las personas ni siquiera se dan cuenta que están hablando con un bot. ¿Por qué sucede esto? Ahorita todos estamos en esta reunión y todos sabemos que es un bot porque estamos hablando de ello, pero la realidad es que muchas veces estamos en la calle o estamos fuera de, digamos, de un ambiente cerrado, estamos haciendo otra tarea, no estamos con el 100% de atención. Y entonces aquí donde vemos de que realmente no hay una diferencia en la experiencia del cliente de tener un agente virtual versus un humano. Y el bot pues nos ayuda a sacar todas esas tareas fáciles, como les decía, y dejar al humano pues las tareas complejas que requieren una mayor atención y criterio al momento de resolver. Temas relevantes, la productividad de un bot es hasta un 16% más alta que la de un humano. Esto es, digamos, por naturaleza. El humano pues recibe entrenamiento, de repente hay un poquito de tráfico en llegar a la oficina y eso lo retrasa 5 o 10 minutos. A veces los humanos nos incapacitamos, pero eso es un bot que al ser 100% virtual pues no tiene ese tipo de contratiempos. Dos, hay una reducción de costos importante de hasta un 35%. Y también en tiempos de resolución, si tenemos un tiempo promedio de gestión de 5 minutos, usualmente vemos que el bot logra resolver en un tiempo menor, haciendo pues las llamadas mucho más rápidas y siempre logrando resolver la necesidad o la oportunidad por la cual el cliente nos contactaba. Ya para ir cerrando, les quería traer algunos casos de uso o historias de éxito que hemos tenido en cómo ocupamos estos agentes virtuales
ya en la práctica. Esto sucedió hace algunos meses atrás con uno de nuestros clientes, una aerolínea, en la cual no sé si todos se dieron cuenta, pero en diciembre hubo un problema con todos los modelos A320 en los cuales se necesitaba instalar un nuevo software de manera inmediata para poder, digamos, continuar utilizándolos. Esto derivó a muchas demoras en vuelo, muchas cancelaciones de vuelo. Entonces, con nuestro cliente dijimos, ocupemos esa tecnología para en vez de que la persona llegue al aeropuerto y se dé cuenta que su vuelo fue demorado o cancelado, hagámoslo de una manera proactiva, así no afectamos la experiencia del cliente, así evitamos que el cliente se movilice y logramos pues resolver de una manera más proactiva que reactiva, porque igual en el contact center teníamos una cola de llamadas bastante importante con tiempos de espera incluso por arriba de los 19 minutos. Le voy a poner la llamada es bastante corta, pero les va a dar una muy buena idea de cómo logramos resolver este tipo de situaciones. Hola. Aló. Hola, buen día. Soy Sofía, la agente virtual. Tengo el gusto con Wilson. Sí, Wilson, esta llamada será generada con inteligencia artificial para brindarle información sobre su vuelo debido a una actualización de software requerida por Airbus, fabricante de gran parte de nuestra flota. Nuestra operación se verá afectada de manera importante entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025. Ya estamos trabajando en las modificaciones solicitadas y haciendo todo lo posible para ofrecerle alternativas de reacomodación para su viaje. Si su vuelo está programado desde hoy y hasta el 2 de diciembre, le recomendamos solicitar el reembolso a través de nuestra mente con su agencia de viajes. En estos casos, su solicitud será gestionada de manera prioritaria. Adicionalmente, le invitamos a estar atento a las comunicaciones oficiales que recibirá en su correo electrónico con las opciones de reacomodación disponibles. Si la alternativa ofrecida no se ajusta a sus necesidades de viaje, podrá reprogramar su vuelo para volar hasta 180 días después de la fecha original sin costo adicional. Por favor, evite desplazarse al aeropuerto si su vuelo presenta alguna afectación y consulte siempre el estado de su vuelo. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirle o alguna duda sobre lo mencionado? ya programé para otra hora que ustedes sugirieron. Perfecto, Wilson. Me alegra saber que ya ha podido reprogramar su vuelo con la nueva alternativa que le ofrecimos. ¿Hay alguna otra pregunta o inquietud que tenga sobre su viaje? Y si quieren ahí lo detengo, pero como pudieron ver, fácilmente pudimos brindarle la información. Ya el cliente había hecho, digamos, la reprogramación de su vuelo a través de la aplicación. Pero acá tal vez el mensaje principal que les quiero dejar es la rapidez con la que podemos reaccionar ante situaciones de emergencia. Esto nosotros lo construimos en un periodo menor de 2 horas y pudimos dar una solución inmediata a nuestro cliente que tenía esta situación. Y para ir cerrando, le traía otro caso que es un poco más en el tema de cobranza y que va relacionado un poco a lo que les mencionaba, en el cual usualmente cuando tenemos agentes humanos, hay una curva de aprendizaje que tenemos que sobrellevar. Esta curva es de 90 días y usualmente hay mucho, digamos, costo asociado, a costos de oportunidad asociados al aprendizaje de las personas. Con las agentes virtuales, nosotros podemos fácilmente competir con un cuartil 4 o un cuartil 3 de cualquier operación, y eso permite reducir costos importantes en temas de reclutamiento, en temas de entrenamiento, pero sobre todo incrementar, por ejemplo, en una cobranza, el nivel de promesas de pago que se obtiene al tener una combinación entre humanos y agentes virtuales. Para este caso, y de igual manera, nosotros incrementamos las promesas de pago en alrededor de un 10%, logramos reducir costos de una manera importante. Y lo importante aquí es el humano seguía siendo el 60% de las promesas de pago, pero el bot alcanzó un 40% y lo alcanzó de una manera rápida, eficiente, y que al final pues solo terminó generando un mayor beneficio a la operación sin afectar la experiencia del cliente, que al final del día, incluso en temas de cobranza, es un factor clave de lealtad
que pues buscamos en cada una de las compañías. Acá les tengo un video rápido, el video no toma más de 2 minutos y es para nada más ir cerrando y explicarles de mejor manera cómo funciona el bot dentro de una operación y cómo se compara con la gestión humana. Imaginemos un escenario muy simple. Tienes 4 asesores. Ellos representan el 100% de tu operación en una célula pequeña. Ahora veamos desempeño. 3 asesores generan resultados sólidos, cumplen métricas, convierten, aportan valor real al negocio. Pero uno no está al mismo nivel, no necesariamente por falta de capacidad. Puede ser carga operativa, ausentismo, tiempos muertos, variabilidad en desempeño. Sin embargo, ese 25% impacta en productividad, en ingresos y en experiencia del cliente. Ahora observa algo interesante. Si medimos exactamente las mismas métricas, un asistente virtual puede absorber ese 25% con consistencia total, sin comisiones, sin fatiga, sin variación en el cumplimiento. Entonces la pregunta no es reemplazar, la pregunta es, ¿qué pasaría si esa carga operativa repetitiva la absorbe la inteligencia artificial y tus 3 mejores asesores se enfocan en lo que realmente genera valor? Cerrar, resolver, retener, atender mejor. El asistente virtual no compite, optimiza. Imaginemos. Y listo, equipo. Esto era un poquito lo que queríamos traerles el día de hoy. Un poquito de teoría, pero sobre todo práctica de cómo estamos ocupando la inteligencia artificial, como bien lo decía mi amigo ahí en el video, no para sustituir, sino para potenciar a nuestros empleados, a los humanos, porque al final no dejemos por fuera que experiencia el cliente, el centro de ello no deja y va a seguir siendo el humano. Muchísimas gracias, Héctor. Si te parece, tenemos poquito tiempo, pero sí ha habido unas preguntitas en el chat. Mira, ha habido alguna otra antes, pero hay una que está muy relacionada precisamente con la llamada, ¿no? Y nos pregunta Manuel Aguilar de Anáhuac, Cancún, dice, ¿cuál es la inteligencia artificial que se usa para la prueba de la llamada? Me comentaba Manuel. Es inteligencia conversacional. Lo que hacemos es poner reglas de negocio según el caso de uso. Si es cobranza, pues que cobre y que negocie según reglas que estén aceptadas en nuestro negocio. O si, por ejemplo, en ventas, los paquetes o servicios que queremos venderle. Y bajo esa manera, pues el bot maneja la llamada y pues al final la idea o la intención es que pueda o cerrar la venta o recuperar el monto que esté vencido. Muchas gracias, Héctor. Espero, Manuel, que haya sido contestada. Dice, sí, pero ¿es de ustedes o de un proveedor específico? Es de nosotros. Nosotros tenemos este tipo de soluciones. Tenemos soluciones propias, también tenemos soluciones con partners. Usualmente dependiendo del caso de uso, el negocio que tengan ustedes en su compañía, nosotros somos muy agnósticos y buscamos cuál es la solución que sea más ad hoc para lo que ustedes requieran. Vale, muchas gracias, Héctor. Creo que sí que te ha sido. Acabo de abrir el chat y veo que también preguntaban tiempo promedio de entrenamiento. El bot se crea realmente, como les decía, en un par de horas. Creo que el entrenamiento, yo lo llamaría periodo de estabilización, puede llegar a ser de 1 semana, 2 semanas, dependiendo qué tantas reglas de negocio le pongamos. Pero básicamente es ajustar entonación, es ajustar respuestas, es ajustar negociación, pero entrenamiento como tal para tener un mínimo producto viable, me atrevo a decir que es cuestión de días. Perfecto. Héctor, mira, tenemos una pregunta relativa cuando nos estabas contando la comparativa técnica, nos comentaban que cuáles eran las principales diferencias entre los modelos de ejecución. Sí. En tu slide octava, ¿no? Hablando del stack de la IA para CX. Depende mucho de cuál es la necesidad que se tenga. Por eso yo les decía, a veces nos queremos ir con lo más nuevo, pero no necesariamente lo más nuevo va a ser lo que yo requiero
o cuando hablamos costo-eficiencia, es realmente la que me va a dar la mayor tasa de retorno. Entonces, por ejemplo, y quizás pasé muy rápido por ahí, no sé si vamos a compartir el deck o no, pero, por ejemplo, si un proceso back office, usualmente el RPA, que son reglas de negocio repetitivas, va a ser la mejor opción. Si es un tema como el de agentes virtuales, seguramente una IA conversacional va a ser la mejor opción en temas de costo y retorno que te va a brindar. Y después podemos ver según cada caso de negocio si es una generativa la que te pueda ayudar a resolver o si realmente ya queremos hablar de una jornada completa de un proceso específico, queremos automatizar completamente. Seguramente la agéntica puede ser la mejor solución, pero como les decía, en caso de la agéntica, si queremos lograr realmente esa autonomía, hay mucho trabajo backend para asegurar de que tengamos todo muy mapeado para que la inteligencia pueda seguir esas reglas del negocio y que pueda ser realmente autónoma. Perfecto. Y por último, ¿se puede realizar, Mónica nos pregunta si se puede realizar un análisis de las conversaciones que se tienen para migrar a una versión 2? Mónica, cuando dices versión 2, ¿a qué te refieres? Solo para entender un poquito más tu pregunta. Nosotros ya tenemos un modelo de conversación, pero justo pues, no, tenemos a un nivel básico y lo que nos muestras es muy interesante cómo ya está la comunicación que se está dando es a otro nivel. Entonces, partir de lo que ya tenemos generado a lo que nos estás enseñando se puede hacer. Sí se puede hacer. Nosotros usualmente lo que hacemos es una llamada de discovery en la cual entendemos el caso de uso, pedimos usualmente el flujo de la gestión que se va a realizar, un par de llamadas y ya las tuvieran como base para poder nosotros crear el bot, digamos, versión 2 o versión actualizada y usualmente pues se los mostramos en una demo para que ustedes puedan no solo escucharlo, sino interactuar con él y todo lo que ustedes consideren necesario. Incluso podemos hacer una prueba de valor por un par de semanas con una lista de contactos controladas para medir resultados y comparar el bot que ustedes tienen actualmente con el que nosotros podríamos proveer. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Probablemente habría algún comentario o pregunta más, pero estamos fuera de tiempo. Muchas gracias por su participación. Héctor, pues nada, un gusto compartir con nosotros esta sesión y por ayudarnos a entender mejor cómo está evolucionando la inteligencia artificial dentro de las operaciones de experiencia de cliente. Hoy pues hemos visto algo que cada vez pues, resulta más evidente en las organizaciones, ¿no? Y es que la inteligencia artificial no solo es una cuestión tecnológica, ¿no? Es una cuestión de cómo rediseñamos esa relación entre las empresas, las personas y la experiencia que vamos a ofrecer a los clientes. Yo creo que las compañías que realmente están avanzando en este camino no son necesariamente las que tienen más tecnología, ¿no? Sino las que saben integrarla, como bien decías, con talento, con procesos y una visión clara de la experiencia que quieren ofrecer, ¿no? Es todo este compendio. Y desde DEC México pues seguimos impulsando espacios como esta Masterclass precisamente para eso, para compartir el nivel de experiencia de cliente en nuestras organizaciones y que bueno, se eleve ese conocimiento y aprender de casos reales y seguir construyendo comunidad profesional. A todos los que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias por su atención, por su participación y les invitamos a seguir conectados con las próximas actividades y los próximos contenidos de DEC México. Recordarles que muy pronto, en apenas unos meses, vamos a tener nuestro primer lanzamiento de premios de DEC. Experiencia de cliente, experiencia de empleado, que no pueden faltar, no pueden dejar de seguirnos y, por supuesto, de postularse si consideran que su proyecto podría estar entre los premiados, entre la excelencia. Que tengan un excelente día, una excelente tarde.